Hola a todos, continuamos con nuestro siguiente video. En esta ocasión hablaremos de la integral definida. Cuando comenzamos con el capítulo de integración, les había yo mencionado que existían como que dos tipos de integrales. La que hemos venido manejando hasta el momento, pues le llamamos integral indefinida, y ahora pues lo que se le llama integral definida. Bueno, en los cursos de cálculo, en varios libros de cálculo, pues veo que le llaman así integral definida, pero en realidad su nombre es integral de Riemann. Así se llama, integral de Riemann. Bueno, no les voy a dar la definición formal, más bien les voy a dar una definición intuitiva. Vamos a ver el concepto de forma intuitiva, sin pasar por la definición formal. Bueno, intuitivamente, ¿qué es la integral de Riemann o la integral definida? Bueno, consideremos esto. Consideremos dos números a y b, a más pequeño que b. Y consideremos f una función que esté definida en el intervalo cerrado desde a hasta b y que además sea una función continua. Si la función es continua, pues entonces no tenemos ningún problema en que su integral sí exista. Bueno, la integral definida de f desde a hasta b se denota de esta forma. Como lo hacíamos con la integral, con la integral indefinida, solo que esta vez le añadimos las notaciones, el número a y el número b. Los números a y b, pues les llamamos los límites de la integral. A es el límite inferior, b es el límite superior. Y bueno, esta es la notación. Pero ¿qué es? Dice aquí, es igual al área de la región limitada por la gráfica de la función y el eje X, trabajando nada más en el intervalo desde A hasta B, pero tomando en cuenta lo siguiente. O sea, la integral definida es un área. Es un área, pero debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Ahora, ¿a qué nos referimos? Dice que es igual al área que se encuentra limitada por la gráfica de f, por el eje X y nada más en el intervalo desde A hasta B. Consideremos primero el caso donde f es una función mayor o igual que 0, una función positiva. En ese caso, pues la gráfica de la función f pues se encuentra por arriba del eje X. Y entonces tenemos una situación de esta forma. Aquí puse en amarillo, digamos, el ejemplo de alguna gráfica, el ejemplo de una gráfica de una función positiva. Entonces está por arriba del eje X. Entonces, como nada más trabajamos en el intervalo desde A hasta B, el área limitada por la gráfica de f, por el eje X y por las rectas verticales x igual a A y x igual a B, pues esa área, pues eso es la integral definida que acabamos de mencionar. La integral definida desde A hasta B de la función f, pues va a ser igual al área, a esta área que tenemos sombreada. En el caso de que la función sea negativa, pues entonces ahora su gráfica está por debajo del eje X, pero tenemos la misma situación. Consideramos la región limitada por la gráfica de f, el eje X en el intervalo AB. Pues la integral pues también es el área, solamente que ahora como esa área está por debajo del eje X, le asignamos un signo. Le asignamos el signo positivo. Las áreas de regiones que estén por arriba del eje X los vamos a considerar positivas y las que estén por debajo del eje X las consideramos negativas. Pues esa es la integral de Riemann. ¿Y qué pasa en el caso general? En el caso general donde hay pedazos de la región que esté, un pedazo que esté por arriba del eje X y otro pedazo por debajo del eje X, pues entonces en ese caso pues consideramos como que el área positiva, consideramos como que el área negativa y hacemos la resta. Entonces al área que está por arriba del eje X le restamos el área que está por debajo del eje X. Entonces esto es lo que representa, esto es lo que viene intuitivamente, esto es la integral definida, es un área.
un área que se encuentra entre la gráfica de la función, entre la curva f y el eje x. Bueno, pero nada más en un intervalo limitado, desde un número a hasta un número b. Entonces, pues intuitivamente esto es la integral definida. Vamos viendo un par de ejemplos. Por ejemplo, si nos pidieran calcular esta integral, la integral desde 0 a 3 de la función menos x, ¿cuánto sería? Pues lo podemos visualizar gráficamente. ¿Cómo es la gráfica de la función menos x? Pues sabemos que su gráfica es una línea recta decreciente con ángulo de inclinación 45 grados que pasa por el eje. Es decir, bueno, cuando x es igual a 3, pues menos x vale menos 3, así que su gráfica pues va a pasar en el punto menos 3,3. Y cuando x vale 0, pues menos x vale 0, así que también pasa por el origen. Y como la gráfica de una función lineal sabemos que es una recta, pues entonces la gráfica de la función menos x, pues es esta línea recta. Ahora, de acuerdo a lo que hicimos, de acuerdo a lo que mencionamos, esta integral pues es igual al área que se forma entre la gráfica de f, entre el eje x y pues nada más nos interesa desde 0 hasta 3. Así que nada más consideramos este triángulo. Entonces lo que se nos pide es el área de este triángulo. Bueno, pues esta área es muy sencilla. Este es un triángulo que tiene de base 3 y que tiene de altura 3. ¿Y cómo se calcula el área de un triángulo? Pues es base por altura entre 2. Es decir, nos quedaría base por altura entre 2, pues serían 9 medios. Pues entonces el resultado de esta integral es 9 medios, solo que como la región quedó por debajo del eje x, pues entonces le ponemos signo negativo. Entonces tenemos la integral definida de la función menos x desde 0 hasta 3. Un segundo ejemplo, si se nos pidiera esta integral definida, ahora necesitamos estudiar la función 5 menos 1 medio de x, pero nada más nos piden desde 2 hasta 6. Así que solamente vamos a trabajar en este intervalo, desde 2 hasta 6. ¿Y cómo es la gráfica de la función 5 menos 1 medio de x? Pues esta es una función lineal, así que sabemos que su gráfica pues, va a ser una línea recta. Cuando x vale 2, ¿cuánto vale esta función? Bueno, pues si x vale 2, al sustituir nos quedaría 1 medio por 2, eso sería 1, así que nos quedaría 5 menos 1, 4. Entonces, cuando x vale 2, esta función vale 4. Y cuando x vale 6, nos quedaría 1 medio por 6, eso es igual a 3, así que nos quedaría 5 menos 3, 2. Y como sabemos que su gráfica es una línea recta, pues ponemos esta recta de aquí. Y entonces se nos está pidiendo calcular esta área. Se nos está pidiendo calcular esa área. Y va a ser un área la integral pues va a ser un número positivo porque pues esta región quedó por encima del eje x. Bueno, ¿qué hacemos para calcular esa integral? ¿Cuánto sería? Pues es una gráfica muy, muy sencilla. O sea, si lo ponemos aquí, lo voy a hacer aquí un poquito más grande. O sea, tenemos una figura de este estilo. Donde de este lado mide 2, de este lado mide 4 y por debajo mide 4. ¿Cómo calculamos esa área? Bueno, pues de hecho, pues es un trapecio. ¿Cómo es el área de un trapecio? Pues es el promedio de las bases multiplicado por la altura. O, visto de otra forma más sencilla,
Pues hacemos aquí una división. Bueno, como que no quedó muy proporcional mi dibujo. Pero a ver, lo que haríamos sería como que dividir aquí a la mitad. O sea, para calcular de forma sencilla esta área, pues lo que hacemos es dividir en problema como el área de un rectángulo más el área de un triángulo. De esta forma tendríamos que... Bueno, pues tendríamos que el área del rectángulo, el rectángulo tendría de base 4 y de altura 2, así que sería igual a 4 por 2, base por altura. Ese es el área del rectángulo. Y ahora para el área del triángulo, pues este triángulo tendría de base 4 y de altura tendría 2 y pues tenemos que dividir entre 2 porque es el área de un triángulo. Entonces nos queda como resultado 4 por 2, 8 y de aquí 4 por 2 entre 2 nos queda 4 y entonces tenemos que el resultado es 12. El resultado de nuestra integral es igual a 12. Entonces pues aquí ya calculamos sus integrales nomás con la definición intuitiva que les acabo yo de dar. Pero pues esto lo pudimos hacer por el tipo de funciones que estamos integrando. ¿Qué pasaría si me pidieran calcula la integral de 0 a 2 de la función x cuadrada? Como en la gráfica de la función x cuadrada, pues sabemos que es una parábola. Y entonces si quisiéramos, ya no podemos hacer lo mismo que hicimos, lo mismo que hicimos en estos ejemplos. Porque ahora la región que obtenemos ya no es un triángulo, ya no es una figura regular. Entonces ya no podemos calcular la integral directamente. Necesitamos resultados. Bueno, vamos mencionando algunas propiedades de la integral definida o de la integral de Riemann. ¿Qué propiedades cumple? A ver, consideremos que A es un número más pequeño que C y C es menor que B. Que K es un número real, es decir, es una constante. Y que f y g son funciones continuas en el intervalo cerrado desde A hasta B. Entonces, primera propiedad. ¿Cuánto es la integral desde A hasta A? O sea, de acuerdo a lo que dijimos, la integral desde A hasta B, pues es igual al área de la región que se forma entre la gráfica de f y el eje x. Pero si nos pidieran calcular la integral donde el límite inferior es igual al límite superior, pues entonces en realidad solamente estaríamos pidiendo el área, pero como que nada más de una línea, porque el límite inferior pues sería igual al límite superior. Entonces se nos pediría el área de una línea. Pero ¿cuánto es el área de una línea? Pues una línea no tiene área, así que aquí nos queda 0. Segunda propiedad. Bueno, de acuerdo a la definición que les di, el límite inferior tendría que ser estrictamente menor. Bueno, no estrictamente menor, puede ser iguales. Pero el límite inferior tendría que ser menor o igual que el límite superior. Pero entonces, ¿qué pasa si ahora yo aquí tengo los límites de integración al revés? A es más pequeño que B y aquí me piden la integral desde B hasta A. O sea, en vez de ir hacia la derecha desde A hasta B, ahora me piden la integral desde B hasta A. Bueno, pues esto es definición. Esta integral va a ser igual a la integral desde A B, pero multiplicado por un signo menos. Es decir, el costo de invertir los límites de integración es cambiar el signo. Esa es la segunda propiedad. Si cambiamos los límites de integración, entonces tenemos que cambiarle el signo a la integral. Tercera propiedad, pues tenemos que C es un número que está entre A y B. Es decir, aquí tenemos A, aquí tenemos C y aquí tenemos B. Y entonces si
Si se nos pide calcular la integral desde a hasta c, pues eso va a ser lo mismo que calcular a ver, otra vez. Si se nos pide calcular la integral desde a hasta b, pues eso va a ser lo mismo que primero calcular la integral desde a hasta c y luego sumarle la integral desde c hasta b. Pues tiene mucho sentido. Entonces, el área de integración desde a hasta b, pues se puede partir en 2, o se podría partir en 3, en 4, en una cantidad finita de piezas, siguiendo esta misma propiedad. Siguiente propiedad, linealidad. Acuérdense que la linealidad es una propiedad que ya ha aparecido varias veces. Las 3 estructuras más importantes que hemos visto durante el curso, es decir, límites, derivadas e integrales, estas 3 estructuras, estos 3 operadores son lineales. ¿Qué quiere decir con que sean lineales? Pues si queremos integrar una suma o una resta de funciones, pues entonces hacemos las integrales por separado y al final pues lo sumamos o restamos. Y si queremos integrar una constante multiplicada por una función, pues entonces nomás integro la función y al final lo multiplico por la constante. A estas dos propiedades pues le llamamos linealidad. Siguiente propiedad, la integral de una función constante. Pues aquí teníamos en las hipótesis que es un número real, es decir, es un número fijo, es un número constante, no cambia. ¿Cuánto sería la integral de una constante? Bueno, pues ¿cómo es la gráfica de una constante? Pues sabemos que la gráfica de una función constante es una línea horizontal. Si aquí está el valor de k, pues entonces la gráfica de la constante pues es esta línea horizontal. Y entonces si queremos calcular su área, pues el área que estamos buscando es nada más el área de un rectángulo. ¿Y cuánto es el área de un rectángulo? Pues base por altura. ¿Cuánto tiene de altura? De altura tiene k. ¿Cuánto tiene de base? Pues tiene b menos a. Entonces, esta es la integral de una constante. La integral definida de una constante desde a hasta b, pues es igual a la constante multiplicada por b menos a. Siguiente propiedad. Consideremos que las funciones f y g satisfacen esta desigualdad, que f es menor o igual a g en el intervalo. Entonces, tenemos aquí una gráfica, por ejemplo. Entonces, f menor o igual que g en el intervalo AB. Entonces, la gráfica de f pues sería esta curva que está por debajo y la gráfica de g pues sería esta curva que está por arriba. Y entonces, pues entre esas dos gráficas en el intervalo AB pues obtenemos una región. Y entonces si a mí me preguntan cuánto es el área de esa región, pues entonces el resultado, ¿cómo podemos calcular esa área? Pues simplemente hay que hacer una integral definida. ¿La integral definida de quién? Ojo, es la función que está por arriba menos la función que está por debajo. Entonces, si integramos desde a hasta b, siguiendo este orden, la función de arriba menos la función de abajo, pues entonces el resultado pues es el área de esta figura que tenemos aquí en este dibujo. Bien. Bueno, la siguiente propiedad pues es la más importante de todas y se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Pero eso lo vemos en la siguiente parte de este video. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.